Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con nuestra introducción a los escritos de la Biblia y hoy hablaremos de la lección número 18 titulada El profeta Ezequiel. Lo contemplaremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Ezequiel. ¿Quién era el profeta Ezequiel? Es uno de los profetas considerados mayores, no porque sea más grande, sino porque el contenido de sus escritos es mayor. Es uno de los escritos más grandes que encontramos, con 48 capítulos. Y sin lugar a dudas es bastante excéntrico porque el profeta Ezequiel habla muchas veces de forma simbólica, otras veces tiene muchas visiones, utiliza muchos símbolos. Cuando uno lee al profeta Ezequiel, llama la atención todos los utensilios que utiliza, todas las herramientas que usa para su predicación, que Dios le pide, por supuesto, que Dios le manda que lo haga, y inclusive una muerte, ¿no? Es algo complicado esto, y todo lo que él profetiza, el sufrimiento, y él no quiere, por rato siente dulce, por rato siente agrio, por rato siente salado, y esta grande historia de él que nos llama la atención porque nos lleva a pensar que Dios utiliza y de muchas maneras para poder acercarse a nosotros, y somos a veces nosotros los que no queremos acercarnos a Dios. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal de Jerusalén y tenía una mujer a quien amaba tiernamente. Esto lo dice Ezequiel capítulo 24. Su misión profética se desarrolla toda en el exilio, entre los desterrados, por un largo periodo, del cual sabemos algunas fechas que él mismo Ezequiel nos proporciona. La actividad del profeta iniciaba con su vocación en el año 593, en el que aparecen los capítulos 40 al 48, conocidos como la Torá de Ezequiel. La Torá es el libro de la ley. En estos capítulos del 40 al 48, Ezequiel retoma un poco lo que son los levitas, los sacerdotes, la ofrenda del templo, la purificación del templo. Casi estos últimos capítulos del 40 al 48 son más que nada como por decir, recordarnos qué es el templo, la importancia que tiene el templo y la ley como tal en la cual se regía el templo, que de por sí ya no la usaban, que de por sí nos dirá Jeremías que era un culto falso, un culto exterior, que se preocupaban más por los detalles de fuera que por los detalles de dentro, que se preocupaban más por el dinero, por lo que ingresaba, que por realmente llevar una vida de fe completa y actual. Y es lo mismo que dirá Ezequiel, él recordará las profundidades, pero como no le hacen caso, entonces empezará a profetizar las consecuencias de que fallen, las consecuencias de que se prostituya al pueblo y que se alejen de Dios. El libro de Ezequiel lo podemos dividir en dos grandes partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 32 y la segunda parte del capítulo 33 al capítulo 48. Dos partes que se puede dividir. La primera parte, capítulo 1 al 32, oráculos de condenación. Y en estos oráculos de condenación es donde aparece, sin lugar a dudas, con mucho simbolismo, con mucho detalle, cómo Dios utiliza una olla, utiliza unas viñas, utiliza tantas cosas como abrir un agujero, una pared, agarrar una mochila y salir corriendo de la ciudad. Tantas cosas que luego el profeta explica por qué van a pasar y por qué está haciendo eso y qué quiere decir Dios con eso. Del capítulo 1 al capítulo 3 encontraremos la vocación del profeta, y aquí hablará acerca de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios le dijo, hijo de hombre, mira, cómete este rollo, y él sintió dulce, dulce, pero cuando entraban sus entrañas era amargo y era amargo, amargo. Y luego le dijo, cómete este otro y era salado, y cómete este otro y era bien agrio, y era
porque Dios así quería hablar, Dios quería darle a él, pero más sin embargo él dice, y me hicieron, y salí de un lado y aparecí en otro, y el Hijo del Hombre, y aparece esta frase tan famosa del Hijo del Hombre, que Ezequiel la usa bastante durante todo su libro. Del capítulo 4 al capítulo 7, el profeta expone desde el inicio el mensaje central de sus amenazas contra Jerusalén e Israel, con algunas acciones simbólicas, un oráculo de amenaza y la profecía del día de Yahvé. Estas acciones simbólicas nos van a demostrar a nosotros, por ejemplo, que es culpa nuestra, no es que Dios haya querido castigarnos, no es que Dios sea el malo, sino que nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios y por lo tanto, por habernos alejado de Dios, tenemos que pagar las consecuencias de alejarnos del Señor. Y es lo que Él va a dar de un solo al entrar en su libro. Capítulo 12 al capítulo 24. Después del gesto del inmigrante que anuncia la deportación, el profeta caracteriza las situaciones de los falsos profetas y pronuncia más oráculos y alegorías: la vid inútil, la novia infiel, el cedro, las águilas, contra Jerusalén y sus gobernantes, con las causas de la destrucción de la ciudad. Aquí este gesto del inmigrante es importante porque Dios le dice: en la hora de la noche, agarra lo que puedas, toma lo que tengas, abre un agujero en la pared y sal con tu mochila, en gesto de que vas deportado, que vas de inmigrante. Y la gente lo ve y él lo hace enfrente de todos, y al día siguiente dice: ¿y no te ha preguntado esta gente perversa qué hiciste anoche? Pues explícale. Así serán ustedes llevados de deportación a Babilonia. No les dará tiempo de llevar nada, solo llevarán lo poco que puedan llevar como un inmigrante. Es increíble cómo Dios cumple esta fortaleza y dice: esto les va a pasar. ¿Pero por qué? Porque ustedes no me creen a mí, sino que le creen a esos falsos profetas, a esos falsos dioses, a estos que viven de vaticinar. Y es que había gente que era profeta, según ellos, y vendían las profecías. Yo te voy a decir esto, pero dame tanto, ¿no? Yo te voy a hablar de esto, pero dame tanto. ¿Quieres conocer lo que Dios te dice? Dame tanto. Parecido a lo que hoy dicen muchos: ¿quieres hablar con Dios? Vente y te esperamos en tal día, en tal lugar y no sé dónde. Es lo mismo que sucede hoy en día. Se alejan totalmente de Dios. Cuarto lugar, capítulo 24 al capítulo 32. Oráculos contra los pueblos extranjeros. Y es que Ezequiel escribe en contra de Amón, Edom, Filistea, Tiro y Egipto, porque han sitiado Jerusalén, porque están tratando de ver cómo arruinan el pueblo y serán condenados por meterse con el pueblo de Dios. La segunda parte de los capítulos del 33 al 48 lo conocemos como el libro de la restauración. Del capítulo 33 al capítulo 39 comienza la segunda parte del libro de Ezequiel. Inicia recordando de nuevo su vocación y su misión. Nos vuelve a llamar la atención eso, de profeta. Su predicación se abre a la esperanza y a la promesa de un nuevo Israel. Habrá un nuevo Israel. Y el capítulo 40 al capítulo 48 nos muestra la última parte del libro, que, como dijimos, es un recuerdo sobre el templo, sobre las leyes, sobre las ofrendas, sobre los levitas, sobre el culto y todo lo demás. ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel? Las enseñanzas y el mensaje que se encuentran en el profeta no son fáciles de sintetizar. Sin embargo, por la unidad sistematizada y coherencia de la escritura del texto, Ezequiel puede ser considerado como el primer dogmático del Antiguo Testamento. En su libro, Ezequiel trató de sintetizar la historia del pueblo escogido alrededor del concepto de la gloria y santidad de Dios. Desde esta idea central de su mensaje, todo el libro gira alrededor de dos temas: el pecado de Israel, con el relativo castigo, y el tema de la restauración o la salvación que nos dará el Hijo del Hombre, aquel que él vio en esas visiones majestuosas, porque Ezequiel fue una de las personas que contempló muchas visiones y que nos habla también de cierta manera de un género apocalíptico dentro del libro del profeta Ezequiel. Esta nueva comunidad, o mejor dicho, esta restauración no tiene el estilo antiguo, monárquico, davídico, sino que es sacerdotal. La figura del Mesías, de lo que nos habla Ezequiel, el Mesías Salvador, no será un rey, sino un sacerdote, un pastor, lo dirán Ezequiel 21, 22 y 26.
La misión del Salvador es esencialmente sagrada, cultural, de santidad. Ezequiel, sin embargo, no excluye del todo la idea del rey Mesías, especialmente en la alegoría del cedro, y mantiene muy firme su condición de descendiente de David. Ezequiel no quita eso, dice, el Hijo del Hombre es descendiente de David. Y así lo dice el Evangelio según Mateo, que muestra toda la descendencia, la genealogía de Jesús, y nos dice que Jesús es descendiente del rey David, Jesús del Mesías. Y por eso es que Ezequiel es el primer dogmático que nos habla acerca del Hijo del Hombre, de la santidad del hombre, cómo va a ser ese Hijo del Hombre que va a tener toda la gloria de Dios, que va a tener toda la santidad de Dios y que va a estar lleno de Dios porque es Dios, dirá San Juan. Entonces, Ezequiel nos habla mucho de esto, de la figura del Mesías Salvador. Pero también podemos encontrar en el libro de Ezequiel muchas cosas. Aquí no vamos a verlas todas porque sería demasiado y nos llevaría mucho tiempo poder estudiar cada una de las visiones y de las partes del profeta Ezequiel, incluyendo los 48 capítulos. Pero vamos a dividirlo en 8 partes que bien podemos ser las más importantes, digámoslo así, o las páginas más fuertes de toda la predicación de Ezequiel. En primer lugar, vamos a hablar del capítulo 1 el capítulo 8 y el capítulo 40, en lo cual nos habla de la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Yahvé o de la gloria del Señor. Y esta visión que tuvo el profeta muchas veces se regirá con eso de que Ezequiel habla de su vocación, de la destrucción de Jerusalén, de la restauración, y son marcados por las visiones de la gloria de Dios y su visión de la santidad. Ezequiel se da cuenta de que Dios es majestuoso, es poderoso y tiene visiones, y entonces dice, y vi a un hijo de hombre que se aparecía y el cielo se abrió y vi como un carro de fuego bajara y en medio venía un hombre con figura de hombre que era parecido al de una figura humana y tenía 4 caras y 4 alas y sus piernas eran rectas y sus plantas y sus pies parecían una punzaña de buey y bajo sus alas unas manos humanas, y nos muestra una grande figura, digámoslo así, apocalíptica de cómo es el Hijo de Dios, cómo él lo pudo observar. Esta primera visión de la gloria de Dios es importante porque él ve cosas hermosas, pero utiliza mucho simbolismo, lo mismo que utilizará el libro del Apocalipsis, muchas figuras, muchas imágenes, muchos conceptos propios del género apocalíptico. En segundo lugar, encontraremos la vocación del profeta en Ezequiel capítulo 2, en los versos del 1 al 3. Y por ejemplo, aquí vamos a encontrar la narración de la vocación y la misión de Ezequiel, que es muy rica de elementos simbólicos y que nos abre a una profunda meditación sobre la misión de un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta, sin lugar a dudas, es un hombre tranquilo, que está sentado, que no tiene ningún problema con nadie, que no precisamente quiere hablar con Dios, y de repente se le dice, hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Y mientras le hablaba y me puso en pie, dice, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a nación rebelde. Vas a ir, ellos no te van a escuchar porque son un pueblo de corazón duro, pero yo igual voy a ir porque quiero que vayas, quiero enviarte como el hijo del hombre. Y entonces la visión del profeta, que realmente desde el principio le dice, vas a ir a un pueblo duro, vas a ir a un pueblo de corazón duro, vas a ir a un pueblo que no te va a hacer caso, vas a ir a un pueblo que no te va a escuchar, pero tienes que ir, porque yo te mando, porque quiero que vayas, porque es importante que estés ahí. Esta profesión del profeta Ezequiel es fuerte porque yo creo que si a uno de nosotros nos dijera, te voy a mandar a predicar a un lugar donde no te van a hacer caso y donde solo vas a sufrir, no nos vamos. Y Ezequiel así le empezaron diciendo, vas, te voy a mandar a un pueblo de cabeza dura, un pueblo rebelde, obstinado, que no quiere hacerme caso, pero Ezequiel dice, bueno, es la palabra del Señor y tengo que ir y hay que ir a este lugar. En tercer lugar, hablaremos de algunas acciones simbólicas. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4, en los versos del 1 al 17, el profeta juega a la guerra y el profeta diseña una ciudad en la tierra, levanta alrededor una muralla,
pone hierro entre la muralla, la sitea a esa muralla de la ciudad, le pone trigo, cebada, lentejas, alimenta, se duerme de un lado, se duerme de otro lado. Y es increíble cómo luego le dice, así va a pasar a la ciudad. Serán sitiados, ustedes dormirán, se les acabará el alimento y ya no podrán hacer nada y serán llevados al exterminio. Cómo Dios utiliza estos símbolos para poder decir, yo soy el que soy y lo que digo tiene que hacerse. En Ezequiel capítulo 12 habla del gesto del inmigrante, que ya hablamos, que Ezequiel toma su mochila, abre un agujero en la pared y sale de ahí y luego explica esa visión. Ezequiel capítulo 24 que nos muestra el gesto de la olla, que le dice a Dios, pon una olla, cocínala, ponle leña, luego échale ciertas partes de animales y que rebose y luego quítale todo y que se seque y que se derrita toda la olla y se mezcle con todo eso. Es importante cómo Ezequiel cumple la bondad de Dios. Y es que Él quiere vernos una señal de cómo el pueblo será castigado por no haber sido fiel a la bondad de Dios. En cuarto lugar, encontraremos unos oráculos condenatorios. Por ejemplo, el de Ezequiel capítulo 16, que nos habla de una novia infiel, que así como se condena a una novia que ha sido infiel, que ha traicionado a su novio, así se condenará al pueblo de Israel porque se ha prostituido con otros, porque se ha ido con otros y se ha olvidado de su verdadero Dios. En Ezequiel capítulo 22, por ejemplo, nos va a hablar de los pecados de Israel, de Jerusalén, perdón, y pecados que son falsos, pecados de idolatría, pecados de abominaciones que se han apartado de la presencia de Dios. Y en Ezequiel capítulo 20 nos va a hablar de un resumen de la historia del pueblo de Israel. Un resumen importante de la historia de Israel en la historia del libro. Tendremos también en quinto lugar que el profeta Ezequiel nos habla del pastor de Israel y de su rebaño. En Ezequiel capítulo 34 del 1 al 33. Y es que después de la denuncia contra los malos pastores de su pueblo, el Señor proclama que Él mismo se hará cargo de sus fieles. A estas palabras seguramente se inspirará Jesús en las hermosas parábolas del buen pastor y de la oveja perdida. Porque Ezequiel nos muestra en el capítulo 34 que habrá un pastor que guiará a su rebaño, que estará al frente de su rebaño, que no lo dejará solo y que se preocupará por su rebaño. Esta figura es tan hermosa porque nos muestra el amor de Dios por sus criaturas, a pesar de que sus criaturas se alejen de Dios. En sexto lugar, encontraremos la figura del corazón nuevo, tan famosa. El mensaje de la restauración de Israel, parte principal, reviste la renovación interior, cultural, religiosa. Se parece mucho este paso al mensaje de Jeremías. En Ezequiel, sin embargo, se pone en evidencia que la conversión y la salvación, el corazón nuevo de carne, será un don gratuito del Señor. Que Dios nos quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, que nos quitará eso. Pero en esta foto yo les quise poner esto porque antes teníamos un corazón de carne y últimamente la generación se ha convertido en un corazón de piedra. Y estamos volviendo a lo que tenía el profeta Ezequiel. Que ellos tenían un corazón de piedra y Dios les dio un corazón de carne, y ahora nosotros que tenemos un corazón de carne nos volvemos tan duros con los demás, tan insensibles ante los demás, que poco a poco vamos volviendo a llenar de piedra nuestro corazón, insensible ante los sufrimientos de los demás. En séptimo lugar, vemos la visión de los huesos, en el capítulo 37. Pueblo mío, levanta de tu tumba, es otra profunda y original llamada a la esperanza de una nueva época del pueblo de Dios. La visión de los huesos secos indica el retorno de la patria y la reconstrucción del todo el pueblo de Israel. Como el profeta Ezequiel ve los huesos secos y Dios le dice, profeta, profetiza y dice, huesos secos, levántense, tomen vida. Y enfrente del profeta los huesos empiezan a llenarse de músculos, de carne y de piel y se convierten nuevamente en seres humanos. Y ya no son huesos, sino que ahora son personas como tal. Es increíble esta visión del poder que Dios tiene, pero sobre todo del poder de la palabra de Dios para poder hacer efecto lo que Él produce. Y en octavo lugar vemos el río de agua que sale del templo, en Ezequiel capítulo 47. Y el significado de este templo, de este río que sale del templo y da vida a toda la tierra, es claro. El nuevo culto a Dios será manantial de agua viva, de gracia eterna, que dará vida y prosperidad a toda la tierra, como una fuerza creadora y vivificante.
La Iglesia, dando el sentido más completo a la alegoría, ha visto en este río de agua viva a Cristo que sale del seno de la Iglesia en los 7 ríos de los sacramentos como medios de santificación que dan vida a todos los fieles. Es así como Ezequiel puede tener muchas más cosas, pero nosotros nos vamos a reducir a estas. Ustedes ya lo meditarán poco a poco en su casa y podrán leerlo completo, el libro del profeta Ezequiel. Concluimos diciendo que el libro de Ezequiel ocupa el tercer lugar dentro de los profetas mayores. Después de Isaías y de Jeremías, en los primeros siglos de nuestra era, el canon judío lo colocaba entre estos dos profetas, poniendo atención no a la sucesión cronológica, sino al contenido de los oráculos. Primero Jeremías con su tono recriminatorio, luego Ezequiel que comienza con recriminaciones y termina consolándonos, y finalmente Isaías que es todo consolación y esperanza. Es así como terminamos este libro del profeta Ezequiel, que los invitamos a que lo lean porque es importante y contiene muchas cosas bonitas dentro del libro que nos pueden llevar a conocer a este Hijo del Hombre y su salvación sobre cada uno de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 18. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 19. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.